buenas noches, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos al Come Cuentos en vivo y después de algunas dificultades con la internet, porque ya sabemos de que a esta hora todos están conectados, de seguro buscando encuestas, ¿no? El menú electoral, ¿no? Tratando de buscar si cómo está la situación, ¿no? Si el chifa, chancho al palo, el cancacho, qué sé yo, ¿no? Todos esos. Estamos en una efervescencia electoral. Pero bueno, para que se distraigan un poco de la política y no se agrien el hígado, aquí está el Come Cuentos en vivo, como siempre, a través de Entre Líneas Cultura, todos los viernes a las 7 de la noche. El viernes pasado no hemos tenido programa porque hemos tenido el Viernes Santo. Y bueno, este viernes también estábamos dudando, pero creo de que la mejor manera de honrar a las personas que han partido es justamente hacer lo que más nos gusta, hacerlo con mucho ánimo y esperando poderlos encontrar en algún otro momento, en algún otro lugar, ¿no? Este programa está dedicado para mis familiares, ya van 3 en pocas semanas, como muchos de ustedes, pero la idea es resistir. ¿Y cuál es la mejor manera de resistir? Pues leer, ¿no? Un país que lee, un país que no se deja engañar, y esperemos que este 11 de abril no nos dejemos engañar. Así es de que de esta manera iniciamos el Come Cuentos en vivo. Mi nombre es Arco Medina Hinojosa y esto es por Entre Líneas Cultura. Y como siempre empezamos nuestro programa con una lectura. Pues esta vez tenemos un invitado que ya falleció, pero que nos ha dejado un montón de poemas. Ya de seguro deben estar imaginando a quién nos referimos. Bueno, solamente queremos compartir. Ahora que ya puede aparecer la página y compartimos, listo. Y vamos ahí. Oda al primer día del año. Lo distinguimos como si fuera un caballito, diferente de todos, los caballos. Adornamos su frente con una cinta. Le ponemos al cuello cascabeles colorados y a medianoche vamos a recibirlo como si fuera explorador que baja de una estrella. Pablo Neruda. Muy poquito, ¿no? Muy cortito dirían ustedes, pero era un poema que, bueno, está, como ya sabemos, o como ya saben a los que nos siguen, en el libro Saltamonte, mítico en realidad, y que, bueno, el que tengo acá es de 1983, que me han conseguido, muy contento de que me hayan conseguido este libro, y justamente este poema está después de toditita las, bueno, el índice, ahí está. Las ilustraciones, hay que reconocer, no sé si la persona estará todavía viva, espero que sí, ¿no? Gretna Landolt, ilustraciones muy hermosas, como ustedes han visto, ¿no? Este libro de lectura fue hecho por Ediciones Santillana. Selección y redacción de Elmo Ledesma, Cecilia Bustamante de Rollero, Ana María Sauti de Parodi, Marta Schwarz Ocampo, Michelle Vanden Eiden. Agradecimiento a todos ellos porque gracias a su, digamos así, curaduría, ¿no? Se diría hoy en día, y su edición y la búsqueda de los textos adecuados, a toda mi generación, allá, un saludo a todas mis promociones del Colegio San Juan Bautista de La Salle, en esa maravillosa etapa de primaria donde todos compartimos este libro y nos gustó la literatura, muchos de los cuales también se dedican a la misma y otros, si bien es cierto, se dedican a otras tareas, pero guardan un recuerdo muy hermoso y conocen a los autores que en este libro han venido, como el gran Pablo Neruda. ¿Y quién es Pablo Neruda? ¿Qué come? ¿Quién es? ¿A quién le ganó? Ya parecemos, ¿no? Pero Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Bozoalto fue un poeta y también político chileno, ¿no? Neruda es considerado pues entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, del siglo pasado, ¿no? Del cual yo soy parte. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura de 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford, ¿no? Importante universidad de los Estados Unidos, y una de sus obras más conocidas, porque tiene un montón de libros
en vida y póstumos inclusive, pero el más conocido, digamos así, es 20 poemas de amor y una canción desesperada y Canto General. Muy bien, entonces podemos ir buscando alguna de las obras de Neruda para deleitarnos, por supuesto, de su gran poesía. Continuamos entonces aquí en el Come Cuentos con el Decálogo de Ribeiro, antes de entrar al final, digamos, de lo que es la estructura del cuento. Ya hemos visto el inicio, el desarrollo, ¿no? Y ahora nos toca el desenlace, el final, ¿no? Pero antes de entrar al final, que quería recordar, porque quedaba pendiente, tres recomendaciones que nos hace Ribeiro. La primera, el cuento debe contar una historia, no hay cuento sin historia, el cuento se ha hecho para que el lector lo pueda a su vez contarlo. Segundo, la historia del cuento puede ser real o inventada, si es real debe parecer inventada, si es inventada es real. Tercero, el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Eso ya lo vimos en programas pasados, por favor pueden buscar nomás en la lista de reproducción de Entre Líneas Cultura y ahí están todos los programas. Vamos a desarrollar tres más. El cuarto consejo que nos da: la historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar, sorprender. Si todo ello junto, mejor, combo completo. Si no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento. Bravo realmente nuestro querido Ribeiro. ¿Pero por qué? Porque sabe de lo que habla. Fue un cuentista de verdad excelente, un tipo de que desarrolló como pocos el arte del cuento. Entonces sabe lo que dice y sabe lo que nos está recomendando. Un cuento, si no te sacude, ahí no me quedó. En este momento de repente la memoria me está fallando, pero después haré la búsqueda para ubicar a quién dijo esto, pero es una frase que bien recuerdo, era: si entras a un cuento y sales igual, entonces tampoco ha valido la pena. Porque el cuento tiene que mover alguna fibra, ¿no? Hoy en día está de moda eso que se llama plot twist, ¿no? Que se denomina en las series, ¿no? Ese giro de tuerca que te hace mantener. Pero en el cuento tiene que resolverse con el final, e inclusive darte una pista desde el inicio, pero resolverse con un golpe directo, como nos decía Cortázar, ¿no? Knockout. Bien achorado. Nuestro cuento tiene que ser para provocarte heridas emocionales, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de ficción, ¿no? 5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspavientos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Acabamos de leer una poesía. Y como consejo de mi editor, Rubén Huarca, le mando un saludo. Él me decía de que la poesía, ¿no? Arte mayor, juega con las palabras. El cuento, efectivamente, creo yo, juega más con las frases, ¿no? Conjuga las oraciones de tal manera que den golpe de efecto. Pero la poesía, cada palabra tiene que cimentar, tiene que estar precisa, no puede ni sobrar ni faltar. Tiene que encajar de tal manera que el poema resalte por una musicalidad, ¿no? Efectivamente, los que hacen poesía lo sabrán mejor que yo. Y la novela, obviamente, pues puede darse ciertos lujos, ¿no? De crear mundos, no cerrar completamente, ¿no? Irse por un lado, irse por el otro. Cortázar tiene un ejemplo de eso, que es Rayuela. Bueno, 100 años de soledad también es una inmensa novela, ¿no? Ya, ¿qué te voy a decir, pues, de Los Miserables, de Víctor Hugo, u otras, ¿no? O más las nuevas, de repente, por ahí que tú mismo me puedas poner en comentarios alguna novela que es larga y puede crear muchos escenarios. Pero el cuento no se puede dar ese lujo. Así es de que tu cuento no suene a grandilocuente o para manejar tu ego, sino para ser concreto y directo, sencillo, cosa que no tienen muchos políticos, ¿sí? 6. El cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja, cosa que mi editora cada rato me decía cuando hacíamos el Equeco y los deseos imposibles. Y es más, cuando estamos preparando alguna sorpresa por ahí, ojalá que me sorprenda, ¿no? En estas semanas ya, pero ya podemos ir adelantando que vamos a tener una sorpresa literaria de mi parte y por supuesto de Aleteya en las próximas semanas, ¿no? Espero que no pase mucho tiempo, pero trabajar siempre lo mismo. Me repite hasta el cansancio y me lo dijo Ribeiro y lo dicen muchos. El cuento no tiene que moverte a pensar algo con respecto, tiene que mostrarlo. Por ejemplo, este es un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos en
el taller, ¿no? No puedes decir a un personaje, es malo, malulo. No. ¿Qué de malo tiene, no? Tienes que mostrarlo. Entonces, por ejemplo, puedes idear una frase, ¿no? Justamente estábamos hablando de esto en el taller de ayer, de este jueves. El tipo avanzaba levantándose las alas de la camisa hacia su auto. En eso se le apareció un pequeño cachorro, adorable, ladrándole. Con sus pequeños quejidos se acercaba hacia él, tratando que jugara. En ese momento el tipo levantó el pie y le mandó una patada que lo hizo revolcarse al pobre animalito. Entonces subió a su carro. Yo no creo que nadie pueda creer que ese acto es de una persona bondadosa, ¿no? Es un acto malvado. Si después a ese personaje ya lo vas delimitando con otras acciones, entonces vas a decir, es un tipo malo, pues nadie pega a un perrito, pues. No se hace, no se hace. Hay que recordar eso, ¿no? Por favor. Lo hacen recordar también en casa, ¿no? Las mascotas son importantes, ¿no? Tremenda patada que le metió, obviamente es malo, ¿no? Pero tampoco puedes decir el héroe, ay, el héroe es buenito. ¿Cómo muestras que el héroe es bueno? Porque le pasa algo y sabe reaccionar de manera heroica, ¿no? Digo, si es un antihéroe de la misma manera, le pasa algo, de repente no asume su deber, pero después lo asume, ¿no? No puedes transformar a un personaje de un momento a otro. Me acuerdo que en una novela allá en Argentina, los personajes que había ganado un premio, bueno, pues no, pero a mí el personaje del varón, digamos, no me enamoraba, no enamoraba a nadie. Pero me preguntaba por la persona que me lo había prestado el libro, ¿por qué? Pero es que el personaje te tiene que convencer que ama al otro personaje. Solamente por decir te amo, no significa que ya lo es, ¿no? Tiene que mostrarse las cosas de tal manera que el lector pueda decir, ah, esto es por tal cosa. No inducirle tú y ni llevarlo de la manito, ¿no? Para que crea tal cosa. Muy bien, 6 ejemplos, 6 recomendaciones. Ya vamos de nuestro maestro Julio Ramón Ribeiro. Terminaremos en algún momento y seguiremos con otros decálogos, por supuesto. Muy bien, rápidamente vamos al desenlace. Y es que al principio de todo este taller íbamos a hacer parte por parte. Yo creo de que es adecuado. Ya hemos hecho las 2 primeras partes, ahora vamos al desenlace. El principio primero y fundamental es que la finalidad de todo relato de misterio, un relato de cualquier clase o cualquier otro misterio, no es la oscuridad, sino la luz. La novela está escrita para llegar al momento en que el lector comprenda, no simplemente para los muchos momentos preliminares en que no comprende. Ahí llega la respuesta. Pero esto no es tan fácil que digamos, ¿no? El desenlace es el final de la historia. El evento que debe, donde el conflicto se cierra, se soluciona y si continúa, donde de algún modo se convierte en la nueva normalidad de la vida del personaje. Ya hemos hablado de que dentro de este mundo que se crea en esa ficción, las cosas funcionan de acuerdo a esa ficción, ¿no? Los finales en narrativa representan la culminación de la historia, el desenlace del conflicto, o conflictos planteados a lo largo del relato. Eso ya lo hemos dicho y lo vamos a machacar. Pero la pregunta es, ¿hay algún final que pueda considerarse el perfecto para la historia que estoy haciendo? La respuesta, perdónenme, no es sencilla, porque obviamente depende de algunos factores distintos. Vamos a tratar de analizar, ¿ya? Vamos. En primer lugar, se dice que cada historia necesita un final, que solo hay un final adecuado. Pero esto sería convertir los finales de narrativa en una especie de relojería, ¿no? Exacto, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y no es siempre. Hay muchas alternativas. ¿Sucede en la vida real? Obviamente, ¿no? Sucede en TNT, sucede en la vida real, por supuesto. Y mucho más en la ficción. Puedes tener una gran cantidad de finales, ¿no? No estamos obligados por leyes mágicas ni una varita, ¿no? Ya quisiéramos, ¿no? Yo encantado de tener, ¿no? Finali perfectum, ¿no? Pues, listo, genial, ¿no? Me lleno de plata vendiendo. Ah, mentira. En segundo lugar, siempre nos vamos a dirigir a un público determinado. Ten en cuenta tu público, ¿no? Todo escritor sueña con millones de lectores. Claro que sí, ¿no? Quien lo diga que no, pues no sé, pues uno quiere que lo lean, ¿no? Pero en la actualidad el público lector busca algunos textos concretos para satisfacer su afición de lectora. Hay un montón de posibilidades para leer. Entonces también tenemos lectores ávidos de leer cosas distintas, ¿no? Un determinado género, de repente, un estilo, personaje, saga, ¿no?
Entonces hay un montón de posibilidades. Entonces nosotros también tenemos que abordar de una manera también creativa los finales en la narrativa para darle posibilidades, ¿no? Ahora, vamos a ver. Tipos de finales que se pueden dar, ¿ya? Vamos a analizar unos cuantos que de repente puedan acomodarse al final de tu historia. El clásico, final feliz, happy end, ¿no? Personajes satisfechos con la resolución de sus problemas, todos contentos, vivieron felices para siempre. Finales tristes, personajes poco o nada satisfechos con el desenlace, ¿no? Senkyu no Noyo, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, pero es el ataque de los titanes. Hubo un montón de hate por todas las redes sociales porque no les ha gustado el final. Bueno, no sé, yo ya me leí el manga, no les voy a hacer spoiler. Todavía falta una temporada más en el anime, ¿no? Pero para mí el final del manga ha sido el adecuado, concreto. Es una historia muy fuerte. Entonces el final tampoco iba a ser un happy end, ¿no? ¿Qué querían? ¿Ah? Que se quede todo en mi casa con él. No sé, no les voy a hacer spoiler. Listo. La cosa es que los finales tristes suceden. Finales trágicos, además ya saben ustedes cómo va a terminar ese asunto, no va a terminar bien. Finales trágicos, el desenlace, ahora sí ya lleva a la muerte o la desgracia de uno o varios protagonistas. Hay películas, ¿no? que generalmente no gustan acá en la casa, donde el final pues te deja como que, oye, eso pasó, no pues, no te pases. Finales previsibles. Todo el relato te lleva a decirte, esto va a terminar así, va a terminar así, va a terminar, y de pronto, oh sorpresa, terminó así. Finales sorpresivos, acá es lo de los plot twists, ¿no? El autor imagina un giro de tuerca, ¿no? Giro sobre giro de tuerca todavía puede haber, ¿eh? Para sorprender al lector. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener muy cuidado, porque que no se vea forzado, que sea natural, ¿no? No por satisfacer estas ganas de siempre andarle dando giros de tuerca, no vas a andar metiendo cosas que no tienen lógica, ¿no? O sea, ya todo ya estaba ya hecho para que finalice de tal manera, ¿no? Finalice de tal manera. Nunca regresó, nunca pudo llegar a su nave de rescate, ¿no? Y de pronto llega una nave, y lo rescata. Si no la pusiste antes, si el astronauta no mandó antes un mensaje de ayuda, si no hubo una situación por la cual definitivamente iba a llegar una nave, posiblemente, quién sabe, pero no hagas esas cosas, por favor, no por estar ahí tratando de sorprender a tu lector, estás dándole o forzando cosas, ¿no? Finales promisorios es el del desenlace, es sugerente para el lector, promete continuaciones satisfactorias para los protagonistas, deja un espacio como para, ¿no? Por fin lo adoptaron, ¿no? Volvieron los padres al albergue para sacar al niño, ¿no? Ya no se ve cómo termina el asunto, pero vemos la silueta, ¿no? O sea, ponlo eso en escrito, ¿no? La silueta de los padres llegando, volteando, ¿no? El carro y dirigiéndose de nuevo hacia el albergue, ¿no? Puede ser, va a terminar bonito. Finales problemáticos, algo parecido, pero con problemas, ¿no? Los problemas se han resuelto, ¿no? Ya el cuento se ha terminado, pero de pronto, ¡pum!, aparece. ¿Saben dónde sucedía eso a cada rato? Harry Potter, efectivamente, las sagas terminaban todas bonitas y de pronto por ahí aparecía un problemita, ¿no? O sea, el problemita final, ¿no? Para sentir de que iba a haber una continuación, porque siempre iba a haber una continuación, ¿no? Entonces, aunque de repente el ejemplo no es tan, no cuajaría. Yo creo que más, ¿saben qué? Canción de Hielo y Fuego, ¿ya? Del Gordito Martin. Yo creo que sí, porque los tomos, o sea, cada historia que tiene la visión de un personaje, termina mal y con problemas, así es que siempre va a haber un problema que se tiene que resolver, ¿no? Finales dilemáticos, los problemas admiten varias soluciones posibles, qué sé yo, ¿no? A veces dos caminos opuestos, también en este caso la imaginación hace el resto. Final totalmente abierto, se resolvió lo que se tenía que resolver en el cuento y deja un final totalmente abierto, ¿no? Entonces, las dos se perdonaron, ¿no? Se perdonaron. Ahora tendrían que ver cómo resolver sus diferencias. Escribiste sobre sus diferencias, peleas, qué sé yo. Ahora, ¿cómo van a resolver, ¿no? Esa madre y esa hija, de repente, esos problemas, ¿no? Conclusión, entonces, hay un tema de que hoy en día los finales no son tan fáciles como antes porque tenemos una cantidad de lectores ávidos de cosas nuevas, ¿no? Y a pesar de que muchos dicen que ha decaído las ganas de leer, el tema es de que tenemos más gente que lee, en realidad. No será lo que tú quieres que lean.
no se puede obligar, pero efectivamente sí hay una gran cantidad de chicos y jóvenes que leen cosas y buscan cosas novedosas, ¿no? No las mismas historias, ¿no? Algunos, una gran cantidad que yo considero, porque ya también hay otros que se dejan convencer por historias de Wattpad, que la verdad no recomendaría mucho, ¿no? No todo lo que brilla en Wattpad es oro, por si acaso. La verdad hay algunas que son bien malos. La evolución de estos finales también hemos estado viendo, porque antes eran más que todo para moralizar, ahora ya no, ya no estamos. Es más, se recomienda, un cuento no debe moralizar. Eso lo he repetido yo, lo he escuchado de muchos escritores, inclusive Orlando Maceira, arequipeño, también lo dice, ¿no? Un cuento no debe moralizar, no debe andar tratando de dictaminar tu vida, ¿no? Pero sí puede mostrar algunas actitudes para que tú comprendas que hay algunas cosas que, bueno, mejor elegir no hacer, ¿no? Ahora, no hagas el peor de los finales que muchas veces en teatro se maneja, pero porque es un lenguaje que es propio de ellos, y que proviene desde la antigua Roma, que es el Deus Machina, ¿no? Que es las historias transcurrían tranquilamente y de pronto el conflicto no se solucionaba y bajaba un dios del Olimpo y determinaba cómo se iba a solucionar todo, ¿no? ¿Cómo quién? ¿Te acuerdas una obra que yo he recomendado? La Odisea, efectivamente, el final estaba ahí todos, ¿no? Ya se quieren agarrar a los golpes, baja Atenea y agarra y mete su grito, ¿no? Ya, basta. Recompensa a todos, les da así ¿no? Su tierra para uno, su otro, el otro, porque no quiere ver matándose a gente que para ella es querida. Y bueno, termina así, Deus Machina. No hagan eso, por favor, a menos de que sea un buen Dios, man. Deus Machina, pues, ¿no? Sí, el Deus Machina, ¿no? Así, el meteorito que cae y soluciona todo. Muy bien, terminando, vamos a hacer un ejercicio. Busca un final diferente para un cuento tradicional. La Caperucita Roja, pero no, de repente haz que no termine, ¿no? Que el cazador no la salve, no sé, pues invéntate algo, pero que no sea tan fácil, ¿no? Igual con la Sirenita, de repente, si quieres con cuentos tradicionales, ¿no? O si quieres con cuentos, pero haz el ejercicio, a ver, invéntate otro final para una historia. Muy bien, ya vamos llegando al final de nuestro Come Cuentos y la verdad me había olvidado de sacar, wow, debo arreglar más mi biblioteca, eso sí, definitivamente, porque no he visto dónde lo he dejado, el libro que tenía que recomendar del gran, por supuesto, Arguedas. Y bueno, entre tanto libro, he tenido una semana un poco complicada, me van a disculpar, pero yo lo había dejado por algún lado. Y bueno, José María Arguedas, bueno, tiene un montón de libros, ¿no? Pero Jaguar Fiesta, a ver, mientras tanto voy buscando una de las. Yo sé de que muchos consideran que la literatura de José María Arguedas, inclusive, ¿no? Grandes pensadores decían de que no sucedía, ¿no? Yo no sé desde qué parte hablan, porque uno lee a José María Arguedas y pasaba, cuando yo leí Jaguar Fiesta, no era tan mayor, tendría unos 18 años y a mí me pareció exactito. ¿Por qué? Porque allá en mi tierra, si bien es cierto no hacían lo del cóndor atado a la espalda de un toro, pero sí había la fiesta brava, ¿no? La fiesta brava y era tradicional y es tradicional en las fiestas patronales de los pueblos de la sierra. Estoy hablando en este caso de la Unión allá ¿no? que se conoce porque atraviesa el valle del Cotahuasi. Cada pueblo tiene su rodil, ¿no? Su toril, perdón, ¿no? Su toril donde la gente contempla estas peleas, digamos, entre el hombre y la bestia, ¿no? Yo sé, hay muchos animalistas, no estoy promoviendo. El tema es concreto, se relata las tradiciones de los pueblos. Y una de las tradiciones es eso, ¿no? Pero yo también veía otra cosa, ¿no? De que muchas veces en determinado momento saltaban al ruedo mi tío, mi primo, con un poncho, ¿no? Y más era la diversión del toro que se los andaba tumbando antes que ellos hacerle algún daño, porque obviamente bajaban sin ningún arma, ¿no? El torero, que generalmente se contrataba de Lima, de otro lado, de Ayacucho, qué sé yo,
hacía pues su ronda con uno de los toros donados, pero después los otros toros eran más que todo para que estos primos, pues un poco sazonados con el vino de Chacalla, qué sé yo, y una buena chicha que bien fermentada, qué sé yo, con el ánimo se saltaban al ruedo para demostrar un poco el valor. Puedes criticar, puedes decir, yo no me voy a ofender, pero la realidad es la realidad de los pueblos del Ande. Negarlo muchas veces nos conduce a sacrificar muchas de estas tradiciones en aras de un progresismo que no se termina de entender y que ya desde esa época lastimaba a los escritores de indigenistas. Y José María Arguedas tuvo que sufrir por esto, y a mí me da mucha pena. Mucha pena. ¿Por qué? Porque no, se perdió la posibilidad de revisionar la tradición peruana y la historia y poder contemplar a ese tipo de persona de que, si bien es cierto, no tenía una voz para quejarse, pero mediante la expresión de la literatura de estos grandes escritores podía tener una voz que por fin pudiera hacerse escuchar. Hoy en día revisamos y con mucha alegría yo veo que muchos comparten, ¿no?, ciertos documentales. Me parece adecuado, podemos o no poder compartir, pero ¿qué hay de toda esa literatura que nos hizo estremecer a muchos y nos hizo sentir que estaban hablando de nuestros padres, de nuestros abuelos? Jaguar Fiesta no es una novela fácil para alguien que de repente se asombre demasiado con el tema animalista, pero por favor, denle una oportunidad y van a sentir muchas cosas, van a poder identificar muchas situaciones, extrapolar de repente esa bendita y triste lucha de creer que por vivir en el campo uno es pobre y tener que vivir en una ciudad uno es rico. Qué destrozante manera de pensar, de verdad, qué terrible. Yo sé que de repente van a decir muchos, así no pensamos, profesor, así no, yo no pienso así. Qué bueno, buena formación en tu casa. Pero te quiero comentar algo, querido alumno, querida alumna. Hay gente que piensa así. ¿Puedes creerlo? Hay gente que piensa así, que discrimina porque una persona puede vivir en una casa que no está hecha con material noble, supuestamente, pero no sabe que ese es el mejor material de repente para una zona como es la sierra. O que tiene otras formas de vivir y otras formas de desarrollar su vida que no son las mismas que uno acá en la ciudad. Y hace una discriminación de eso. Terrible, ¿no? Sí, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Maneras de pensar retrógradas, que ya felizmente se están acabando. Pero ¿cómo las incentivando? Leer más a nuestros autores, revisar más. Hay muchos autores regionales que merecen ser leídos y que, sin caer tanto en esa línea del indigenismo, nos muestran tradiciones, las actualizan, las comparten, nos hacen sentir de nuevo esa hermandad, que no hay diferencias entre nosotros, entre la selva, la costa y la sierra, pero sí hay peculiaridades que son bonitos de conocer, ¿no? Tradiciones, formas, leyendas, tantas cosas hermosas que nos hacen un país pluricultural, muchas veces golpeado por diferentes situaciones, pero con unas ganas de seguir adelante. Vamos por el bicentenario, caramba. De esta manera llegamos al final del Come Cuentos en vivo a través de, por supuesto, Entre Líneas Cultura. Muchas gracias a todo el equipo. También felicitar también la alianza que está teniendo Entre Líneas Cultura, ¿no?, con importantes asociaciones y también en este momento desarrollando muchos cursos para todos ustedes. Les animo a revisar la página de Entre Líneas Cultura y poder matricularse en algunos cursos que de seguro pueden ser de su interés. Muchísimas gracias, soy Sarko Medina, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche por Entre Líneas Cultura.